El marido trabajaba como camionero de larga distancia, se iba por una semana y regresaba por 3 días. Así durante 15 años. Cuando terminó en el hospital, me llamaron desde su segunda familia. Una esposa y 2 hijos. Ellos también pensaban que era camionero. Nos encontramos en el pasillo del hospital, 2 mujeres con anillos de boda idénticos. No gritamos. Nos sentamos en el café de enfrente e intercambiamos documentos. Cuando despertó, le esperaba una gran sorpresa. Marisela Rojas se despertó un jueves con el aroma de plátano frito y café recién hecho. A través de las cortinas finas se filtraba la luz de la mañana, tiñendo el dormitorio de tonos dorados. Afuera, en la calle Libertad del barrio San Miguel, ya se oían las voces de los vendedores y el ruido de las motocicletas. La ciudad de Tegucigalpa despertaba temprano. Se estiró y, de manera automática, pasó la mano por la mitad vacía de la cama. Osvaldo se había ido el domingo por la noche, como siempre. Volvería mañana, el viernes por la noche, también como siempre. 15 años de esa rutina, una semana sin él, 3 días con él. Una semana, 3 días. Una semana, 3 días. Marisela se levantó y fue a la cocina, donde su madre, doña Esperanza, ya hacía magia frente a la estufa. Buenos días, mamá. Marisela besó a la mujer mayor en la mejilla. Ay, mija, ¿otra vez no dormiste en toda la noche? Mira esas ojeras, exclamó doña Esperanza. Osvaldo pronto regresará, hay que verse bien para el marido. Solo estaba trabajando en un encargo, replicó Marisela. Tenía que terminar el bordado del vestido de novia de la señora Mendoza. Marisela trabajaba desde casa, bordando por encargo, vestidos de novia, manteles para celebraciones familiares importantes, paños de altar para la iglesia local de Santa Rosa de Lima. Era un trabajo fino y minucioso, pero aportaba un buen ingreso adicional. Aunque, claro, el dinero principal lo traía Osvaldo. Su esposo trabajaba como camionero de larga distancia en la empresa Transportes Continental. Transportaba mercancías por toda Centroamérica, de Honduras a Guatemala, a El Salvador, a veces incluso a Nicaragua. Rutas largas y peligrosas, carreteras de montaña, caminos en mal estado, asaltantes en las rutas. Pero pagaban bien. En 15 años, Osvaldo no había faltado ni una sola vez a los pagos. Cada viernes, al volver a casa, traía dinero, comida, regalos para los niños. Un hombre fiable y responsable. Callado, cansado después de los largos viajes, pero cariñoso. ¿Dónde están Gabriela e Íñigo?, preguntó Marisela, sirviéndose café de la cafetera de cobre. Gabriela se fue a clases, hoy defiende su proyecto en la universidad. E Íñigo todavía duerme, como siempre. Marisela sonrió. Gabriela, su hija mayor, de 22 años, cursaba el último año de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Nacional. Una joven seria y decidida, el orgullo de la familia. Íñigo, de 17, estudiaba en el colegio, soñaba con ser ingeniero, aunque por ahora le interesaban más el fútbol y su guitarra. Osvaldo estaba tan orgulloso de sus hijos. Especialmente de Gabriela. La primera de nuestra familia con estudios universitarios, decía cuando su hija ingresó a la universidad. En su propia familia nadie había estudiado más allá de la escuela. El mismo Osvaldo solo terminó 10 grados, luego se puso a trabajar, primero como ayudante de mecánico y después se formó como conductor de camiones. Se conocieron en una fiesta en honor al santo patrono de su barrio. Marisela tenía 20 años, Osvaldo 23. Era alto, de hombros anchos, con espeso cabello oscuro y una mirada seria de ojos castaños. Bailaba torpemente, pero con empeño. Hablaba poco, pero cada palabra estaba bien pensada. Un año después se casaron. Una ceremonia modesta en la iglesia de Santa Rosa de Lima, luego el registro en la alcaldía. Marisela aún conservaba el acta de matrimonio en el álbum familiar, un documento amarillento con sellos y firmas. Año 2001. Hace 23 años. Un año más tarde nació Gabriela. Luego Íñigo. La vida transcurría de manera tranquila y predecible. Osvaldo consiguió trabajo en Transportes Continental cuando Gabriela tenía 6 años.
Antes había trabajado en una fábrica local, pero el sueldo era bajo. Como camionero pagaban 3 veces más. Eso sí, había que ausentarse constantemente. Es temporal, mi amor, le decía entonces a Marisela. Ahorramos dinero y abrimos nuestro propio negocio. Tal vez una pequeña tienda de repuestos o un taller. Han pasado 15 años desde entonces. La tienda nunca se abrió. Pero tenían casa propia, aunque modesta, los documentos estaban a nombre de ambos. Los hijos estudiaban. En la mesa siempre había comida. Osvaldo regresaba puntualmente cada viernes. Marisela terminó su café y volvió a su cuarto taller, donde en el maniquí colgaba un vestido de novia aún sin terminar. Seda blanca, encaje finísimo, miles de diminutas perlas que había que coser a mano. 2 semanas de trabajo, pero bien pagado. Encendió la radio, sonaba una cumbia alegre y se sumergió en el trabajo. Los dedos encontraban el ritmo por sí solos, la aguja brillaba, las perlas se iban posando una tras otra sobre la tela, formando un dibujo intrincado. En esos momentos Marisela pensaba en su vida. ¿Era feliz? Probablemente sí. Tenía una familia, un techo sobre la cabeza, un trabajo que le gustaba. Claro que le gustaría que su marido estuviera más en casa. A veces se sentía sola. A veces envidiaba a las vecinas cuyos esposos trabajaban en la ciudad y regresaban todas las noches. Pero Osvaldo era un buen esposo. No bebía, no andaba de parranda, no le levantaba la mano. Traía todo el dinero a casa. Era tierno con ella en esos pocos días que pasaba en casa. Jugaba con los niños, ayudaba en las tareas del hogar. Mucha gente vive peor, se recordaba Marisela. A 500 kilómetros al norte, en la ciudad de San Pedro Sula, en el barrio Colonia Modelo, Catalina Velázquez ponía la mesa para el desayuno. Su casa era un poco más grande que la de Marisela, con un pequeño patio donde crecían mangos y guayabas. Por la ventana abierta se colaba el ruido de la avenida Circunvalación, bocinas, gritos de vendedores ambulantes. «Mamá, ¿papá vuelve hoy?», preguntó el pequeño Álvaro, de 10 años, sentándose a la mesa. «Mañana, mi cielo», sonrió Catalina. «¿Lo olvidaste? Papá siempre vuelve los viernes. Quiero enseñarle mi dibujo». Álvaro sacó de la mochila una hoja con el dibujo de un camión grande. «Dibujé su camión. Está muy bonito, hijo. Papá se va a alegrar». Isidora, de 13 años, puso los ojos en blanco. «Álvaro, dibujas ese camión todas las semanas. ¿Por qué no dibujas otra cosa?». «¿Y qué más voy a dibujar? Quiero ser camionero, como papá». Catalina acarició la cabeza de su hijo. Osvaldo era un héroe para el niño. Cada vez que el padre regresaba, Álvaro no se separaba de él, le preguntaba por las carreteras, por las distintas ciudades, por las aventuras del viaje. Catalina trabajaba como administradora en la clínica privada Santa Teresa. El horario era cómodo, de 9 a 5, con sábados y domingos libres. El sueldo era decente, pero el ingreso principal, por supuesto, lo aportaba Osvaldo. Se conocieron hace 14 años en una parada de autobús. Catalina entonces trabajaba en otro lugar y volvía a casa tarde por la noche. Osvaldo estaba de pie cerca, esperando el mismo autobús. Empezaron a hablar. Luego viajaron juntos, resultó que vivían en el mismo barrio. Él le contó que trabajaba como camionero de larga distancia, siempre viajando. Ella, que trabajaba como enfermera. Intercambiaron números de teléfono. Una semana después él llamó. La invitó al cine. Luego hubo otros encuentros, siempre breves, al fin y al cabo, él estaba constantemente de viaje. Pero cada vez que regresaba, la buscaba, la llamaba, iba a verla. 6 meses después le pidió matrimonio. «Catalina, sé que es una locura», le decía, arrodillado sobre una rodilla en el mismo malecón del río Ulúa donde paseaban. «Nos conocemos desde hace muy poco. Y mi trabajo. Siempre estoy en la carretera. Pero te amo. Quiero que seas mi esposa». Ella dijo sí sin pensarlo siquiera. Había algo en aquel hombre reservado y poco hablador que la atraía, fiabilidad,
fuerza, una especie de solidez fundamental. Un mes después se celebró la boda religiosa. Una hermosa ceremonia en la iglesia de San Miguel. Osvaldo se disculpó porque sus familiares no habían podido venir, vivían lejos, en el sur del país, y tenían problemas de salud. Catalina invitó a los suyos, una familia pequeña, solo su madre y 2 hermanos. El sacerdote bendijo su unión. Intercambiaron sencillos anillos de oro. Después de la ceremonia hicieron una celebración modesta en el restaurante El Patio. ¿Y cuándo iremos a registrarnos en la alcaldía?, preguntó Catalina al día siguiente. ¿Para qué?, se sorprendió Osvaldo. Nos casamos por la iglesia. Ante Dios somos marido y mujer. Eso es lo más importante, ¿no? Pero los documentos oficiales. Papelitos, la interrumpió con un gesto. Lo principal son nuestros sentimientos y la bendición de la iglesia. ¿Sabes cuánta burocracia hay con ese registro? Filas, certificados, sellos. Lo haremos más adelante, cuando tengamos tiempo. Ahora estoy siempre en carretera. Catalina aceptó. Él tenía razón, se habían casado ante Dios. ¿Acaso no era eso más importante que los papeles del Estado? Además, Osvaldo estaba tan ocupado con el trabajo. Un año después nació Isidora. 3 años más tarde, Álvaro. Osvaldo figuraba como padre en las actas de nacimiento. Las facturas de la casa, de los servicios públicos, todo llegaba a su nombre. Eran una familia en todos los sentidos. Catalina a veces recordaba el tema del registro civil, pero nunca lo planteaba. La vida seguía su curso. Tenían hijos, una casa, una vida en común. ¿De verdad importaba un papel de la alcaldía? La vida era buena. Osvaldo traía suficiente dinero. Catalina podía trabajar sin agotarse. Los niños estudiaban en una escuela decente. Tenían un coche, viejo pero fiable. Claro que era duro que el marido estuviera siempre fuera. Catalina, en la práctica, criaba sola a los hijos. Se ocupaba de sus enfermedades, de los problemas escolares, de los caprichos. Cuando Osvaldo estaba en casa, esos 3 días preciosos a la semana, ella procuraba no cargarlo con problemas domésticos. Que descansara, que pasara tiempo con los niños. Mamá, ¿puedo ir a casa de Diego después de la escuela? ¿Vamos a jugar al fútbol?, preguntó a Álvaro. Solo hasta las 6, para que llegues a tiempo a cenar. Y haz los deberes justo después de la escuela, antes del fútbol. ¿Está bien? Isidora terminó su desayuno en silencio y empezó a preparar su mochila. Últimamente la niña se había vuelto pensativa y cerrada. La adolescencia, seguramente. Catalina intentaba hablar con su hija, pero ésta respondía con monosílabos. Isidora, ¿todo está bien contigo?, preguntó Catalina con suavidad. Sí, mamá, todo está bien. La niña no levantó la mirada. ¿Quizás quieres hablar de algo? No, mamá, de verdad, todo está bien. Tengo que irme, voy a perder el autobús. Catalina despidió a los niños y empezó a recoger la mesa. La casa quedó en silencio. Miró la fotografía en la pared, su boda religiosa. Osvaldo con un traje sobrio, ella con un sencillo vestido blanco, ambos sonriendo. El sacerdote los bendice. 14 años. Años buenos, en general. Miró el anillo de boda en su dedo, un simple aro de oro, sin piedras ni adornos. Exactamente igual al de Osvaldo. Osvaldo Gutiérrez llevaba su doble vida con la precisión de un reloj suizo. El domingo por la noche salía de Tegucigalpa, donde vivían Marisela, Gabriela e Íñigo, su familia oficial y legal. Decía que se iba de viaje. En realidad viajaba a San Pedro Sula, con Catalina, Isidora y Álvaro, su segunda familia, secreta. Allí pasaba lunes, martes y miércoles. El miércoles por la noche salía de ruta y en realidad regresaba a Tegucigalpa. Jueves, viernes, sábado y domingo los pasaba con la primera familia. Cada semana. Cada mes. Cada año. 15 años. ¿Cómo empezó todo? Osvaldo realmente había trabajado como camionero de larga distancia.
Cuando Gabriela tenía 6 años, entró en Transportes Continental y transportaba cargas por toda Centroamérica. Eso era verdad. Pero 3 años después la empresa redujo personal. Osvaldo perdió el trabajo. Buscó otro, pero en todas partes exigían experiencia con vehículos más modernos y certificados que él no tenía. Buscó 1 mes. 2. 3. El dinero se acababa. Marisela no sabía que había perdido el empleo. Cada mañana Osvaldo salía de casa, supuestamente para buscar trabajos temporales entre viajes. En realidad recorría la ciudad, entraba en oficinas de empresas de transporte, fábricas, almacenes, buscaba cualquier trabajo. Y lo encontró. Un puesto de gerente en un almacén de materiales de construcción en San Pedro Sula. Buen salario, trabajo estable. Pero en otra ciudad. A 500 kilómetros de casa. Una persona normal se habría mudado con toda la familia. O habría seguido buscando trabajo en su propia ciudad. Pero Osvaldo no era una persona normal. Era un hombre que tenía un miedo pánico a fallarle a su familia. Temía decirle a su esposa que había perdido el trabajo. Temía admitir el fracaso. Había crecido en la pobreza, había visto cómo su padre se hundía en el alcohol por el desempleo, cómo su madre se dejaba la vida trabajando en 3 empleos. Se había jurado que su familia nunca pasaría necesidad. Y ahí estaba el trabajo. Un buen trabajo. Pero en otra ciudad. Osvaldo tomó una decisión. Una decisión loca, irracional. Aceptó ese empleo, alquiló una habitación en San Pedro Sula y empezó a vivir con 2 familias. A Marisela seguía diciéndole que trabajaba como camionero, solo que ahora para otra empresa, con las mismas condiciones, 1 semana de viaje, 3 días en casa. El primer año fue duro. Trabajaba 6 días a la semana en San Pedro Sula y el 7º viajaba a casa, a Tegucigalpa. 5 horas en autobús en un solo sentido. Llegaba exhausto, pero Marisela pensaba que estaba cansado del viaje. Le entregaba a su esposa casi todo el sueldo. Para sí se quedaba solo con lo necesario para la comida y la habitación. Y entonces conoció a Catalina. No estaba planeado. No buscaba a otra mujer. Pero ella apareció en la parada de autobús, empezaron a hablar, y ella era tan amable, tan abierta, se reía tanto de sus chistes torpes. Empezaron a verse. Osvaldo no pensaba involucrarse en una relación seria. Creía que era solo compañía. En aquella ciudad ajena, donde estaba solo, donde no tenía a nadie con quien quejarse del cansancio ni compartir las alegrías. Pero Catalina se enamoró. Y él también se enamoró. De una manera distinta a como amaba a Marisela. A Marisela la amaba con un amor tranquilo, habitual, era la madre de sus hijos, la compañera de la mitad de su vida. A Catalina la amaba de forma intensa, vibrante, ella era nueva, diferente, lo miraba como si él fuera un héroe. Cuando Catalina quedó embarazada, Osvaldo comprendió que se había metido en una trampa. No podía dejarla, esperaba a su hijo. No podía dejar a Marisela ni a los niños, eran su vida, su familia legal. Hizo lo único que le pareció posible. Celebró una ceremonia religiosa con Catalina. Pero no registró el matrimonio oficialmente. No podía, ya estaba casado con Marisela. La bigamia es un delito penal. Catalina preguntó por el registro en la alcaldía. Él la convenció de que el matrimonio religioso era más importante. Que la burocracia podía esperar. Ella le creyó. ¿Por qué no iba a creerle? Él la amaba, se ocupaba de ella, vivía con ella. Recibió un ascenso en el trabajo, ahora era subdirector del almacén y el sueldo se duplicó. Ese dinero alcanzaba para ambas familias. Alquiló un apartamento para Catalina y, cuando nació Isidora, compró una casa a crédito. La puso a su nombre. A Marisela también le compró una casa en Tegucigalpa, registrada a nombre de ambos, como corresponde a los cónyuges legales. Explicó que había ahorrado primas de la empresa. Vivía con un miedo constante a ser descubierto. Pero pasaban los años y nadie lo descubría. Aprendió a mentir con tanta convicción que casi creía sus propias historias.
Aprendió a dividirse en dos, Osvaldo de Tegucigalpa y Osvaldo de San Pedro Sula. Tenía 2 teléfonos, uno para cada familia. 2 juegos de ropa. 2 conjuntos de documentos que mantenía cuidadosamente separados. Incluso su manera de comportarse cambiaba un poco en cada casa, con Marisela era más serio y tradicional, con Catalina, un poco más abierto y moderno. Amaba a ambas. Amaba a todos sus hijos. Gabriela, su primogénita, siempre sería especial. Íñigo con su música y el fútbol. Isidora con su inteligencia y seriedad. Álvaro con su energía inagotable y su sueño de ser camionero, como su padre. La ironía, Álvaro soñaba con ser aquello que su padre fingía ser. ¿Hubo momentos en que Osvaldo quiso confesarlo todo? Sí. Muchas veces. Sobre todo por las noches, cuando yacía despierto en otra cama más, junto a otra mujer más, y pensaba, ¿qué he hecho? ¿Pero cómo confesarlo? ¿Cómo decirle a Marisela, que había vivido con él 24 años, que le había dado 2 hijos, que lo esperaba cada semana? Perdón, tengo otra familia. Otra mujer. ¿Otros hijos? Y cómo decirle a Catalina, que confió en él, que crió a sus hijos, no eres mi esposa. Nunca estuvimos realmente casados. Te mentí desde el principio. ¿Tengo una esposa verdadera en otra ciudad? No podía. Era débil. Un cobarde. Un egoísta. Pero también era un hombre que se levantaba cada día y se iba a trabajar. Que nunca olvidaba el cumpleaños de ninguno de sus hijos. Que pasaba noches enteras junto a niños enfermos, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Que ayudaba a Gabriela con la universidad y a Isidora con las tareas escolares. Era un monstruo y un buen padre al mismo tiempo. Un mentiroso y una persona fiable. Un traidor y alguien que amaba. Por partida doble. La vida seguía. Los niños crecían. Las mujeres esperaban su regreso. Y Osvaldo continuaba con su imposible acto de equilibrio, sabiendo que tarde o temprano todo se derrumbaría. La noche del miércoles, 14 de noviembre, Osvaldo viajaba de San Pedro Sula a Tegucigalpa. El trayecto habitual que hacía cada semana desde hacía 15 años. El autobús de la compañía Hadman Olas, que salía a las 8 de la noche. Osvaldo estaba sentado junto a la ventana, mirando las luces que desfilaban de ciudades y pueblos. Pensaba en que mañana vería a Marisela, a Gabriela, a Íñigo. En el bolsillo llevaba un regalo para Íñigo, unas cuerdas nuevas para la guitarra que había comprado en una tienda de música de San Pedro Sula. En el otro bolsillo, una memoria USB con las fotos del cumpleaños de Álvaro, celebrado el domingo. No podía mostrar esas fotos a nadie en Tegucigalpa, pero las guardaba por si acaso, en una memoria aparte que escondía en su habitación del almacén. Le dolía la cabeza de manera insoportable. Le había dolido todo el día, pero pensó que era solo cansancio. Ahora el dolor se intensificó. Manchas oscuras empezaron a nublarle la vista. Osvaldo intentó levantarse, llamar a alguien, pero no pudo. El mundo dio vueltas y se apagó. El pasajero sentado a su lado gritó. El conductor detuvo el autobús. Llamaron a una ambulancia. Osvaldo fue trasladado al hospital escuela de la ciudad de Comayagua, a donde justamente había llegado el autobús. Un ictus. Un ictus masivo. En urgencias revisaron sus bolsillos y encontraron 2 teléfonos. En uno, el primer contacto de la lista era Marisela, esposa. En el otro, Catalina, esposa. La enfermera de guardia llamó al primer número. Marisela contestó al tercer timbrazo, asustada. ¿Quién llamaba a la 1 de la madrugada? ¿Señora Gutiérrez? Habla el hospital escuela de Comayagua. Su esposo, Osvaldo Gutiérrez, ha sido ingresado con un ictus. Está en cuidados intensivos. Necesita venir lo antes posible. Marisela se quedó helada. ¿Un ictus? Pero él. Voy ahora mismo, ahora mismo. Dígame, él. ¿Está consciente? No, señora. Está inconsciente. Los médicos están haciendo todo lo posible.
Marisela despertó a su madre y se preparó rápidamente. Gabriela insistió en acompañarla. Tomaron un taxi, 5 horas hasta Comayagua. Mientras tanto, la enfermera llamó al segundo número. Catalina también dormía cuando sonó el teléfono. ¿Señora Gutiérrez? Hospital Escuela. La conversación fue casi idéntica. Catalina también se puso a hacer las maletas. Llamó al trabajo y dijo que tenía una emergencia familiar. Dejó a los niños con una vecina, que aceptó cuidarlos, y tomó el primer autobús de la mañana a Comayagua, 3 horas de viaje. En el hospital nadie prestó atención a que 2 mujeres iban de camino por el paciente Gutiérrez. En Centroamérica las situaciones familiares pueden ser complejas. Tal vez estaban divorciados, pero ella seguía figurando como contacto. Tal vez era su pareja. No era asunto suyo. Marisela y Gabriela llegaron al hospital alrededor de las 7 de la mañana. Cansadas y asustadas, se acercaron al mostrador de la unidad de cuidados intensivos. Soy la esposa de Osvaldo Gutiérrez. ¿Cómo está? La enfermera consultó el ordenador, su estado es grave pero estable. Sigue inconsciente, pero los médicos son moderadamente optimistas. Puede esperar aquí, el doctor Ramírez hará la ronda en breve y podrá hablar con usted. Marisela y Gabriela se sentaron en el pasillo. Un pasillo de hospital es un lugar universalmente triste, paredes beige, sillas de plástico duro, olor a desinfectante. Luz fluorescente, el zumbido del aire acondicionado. Marisela sostenía la mano de su hija. Gabriela estaba pálida, pero contenida. Siempre había sido fuerte. A las 8:30 entró otra mujer en el pasillo. Aproximadamente de la misma edad que Marisela, quizá un poco más joven. Cabello oscuro recogido en una cola, rostro cansado, un vestido sencillo. Se acercó al mostrador de registro. Soy la esposa de Osvaldo Gutiérrez. Me llamaron por la noche y me dijeron que está aquí. Marisela levantó la cabeza. ¿La esposa? Pero la esposa era ella. La enfermera respondió algo parecido a lo mismo de antes, estado grave pero estable, inconsciente, espere al médico. Catalina se volvió y vio a Marisela. Por un segundo sus miradas se cruzaron. Ambas mujeres sintieron algo extraño. Un reconocimiento sin conocerse. Catalina se sentó en las sillas de enfrente. Entre ellas había unos 5 metros de pasillo. Marisela la observaba. ¿Por qué esa mujer había dicho que era la esposa de Osvaldo? ¿Un error? ¿Otro Osvaldo Gutiérrez? Un nombre bastante común. Pero por dentro crecía la inquietud. Algo no estaba bien. Gabriela también miraba a la desconocida con curiosidad. «Mamá, ¿quién es?», susurró. «No lo sé, mija». Pasaron 15 minutos de silencio. Ambas mujeres esperaban al médico, evitando mirarse, pero sintiendo la presencia de la otra con cada célula de su cuerpo. Por fin Catalina no aguantó más. Se levantó y se acercó a Marisela. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Usted dijo que es la esposa de Osvaldo Gutiérrez?». «Sí», respondió Marisela con tensión. «¿Y usted?». «Yo también». Se hizo un silencio pesado. Gabriela se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?». «Mi madre». Gabriela, silencio. Marisela puso la mano en el hombro de su hija. Miró a Catalina. «Siéntese, por favor». Catalina se sentó a su lado. Las manos le temblaban. «¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está usted con él?», preguntó Marisela. Su voz era tranquila, pero apretaba el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 14 años. Nosotros. Estamos casados desde hace 14 años. 24 años, dijo Marisela. Nosotros estamos casados desde hace 24 años. Casados oficialmente. Con registro en la alcaldía. Catalina palideció. ¿Con registro? Tenemos 2 hijos, susurró. Isidora, 13 años. Álvaro, 10. Nosotros también tenemos 2, dijo Marisela. La voz le temblaba. Gabriela,
22. Íñigo, 17. Se quedaron sentadas, asimilando la magnitud de la catástrofe. Gabriela estaba de pie junto a ellas, pasando la mirada de su madre a la desconocida y de vuelta, tratando de entender lo que ocurría. Él decía que... Empezó Catalina y se quedó en silencio. Que era camionero de larga distancia, terminó Marisela. Una semana de viaje, 3 días en casa. Con nosotros era al revés. 3 días de viaje, una semana en casa. Se miraron. En los ojos de ambas había lágrimas, pero ninguna lloraba. El café, dijo de pronto Marisela. Creo que hay un café en la planta baja. Tenemos que hablar. Hablar de verdad. Y hizo una pausa, necesitamos intercambiar documentos. Entender qué está pasando. Catalina asintió. Bajaron a la planta baja. Un diminuto café del hospital, 3 mesas, una máquina expendedora de café y snacks. Olía a bollería rancia y a café barato. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Gabriela compró 3 cafés. Nadie bebió, las tazas simplemente estaban allí, soltando vapor. Muéstreme sus documentos, dijo Marisela con firmeza. Todo lo que tenga. Catalina metió la mano en el bolso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la cremallera. Sacó una carpeta con documentos que había llevado de casa al salir hacia el hospital. Por si acaso, había pensado. Tal vez los necesitarían allí. Ahora los necesitaban para algo muy distinto. Los puso sobre la mesa, el certificado eclesiástico de matrimonio. Un documento bellamente decorado con el sello de la iglesia de San Miguel, fechado 14 años atrás. Firmas del sacerdote. Nombres, Osvaldo Gutiérrez y Catalina Velázquez. Bendición. El acta de nacimiento de Isidora. Fecha, 10 de marzo de 2012. Madre, Catalina Velázquez. Padre, Osvaldo Gutiérrez. El acta de nacimiento de Álvaro. Fecha, 23 de septiembre de 2014. Madre, Catalina Velázquez. Padre, Osvaldo Gutiérrez. Recibos de la casa. Dirección, calle Colombia 247, Colonia Modelo, San Pedro Sula. Propietario, Osvaldo Gutiérrez. Fecha de compra, año 2018. Facturas de servicios públicos, electricidad, agua, gas. Todas a nombre de Osvaldo Gutiérrez. De los últimos 3 meses. Fotografías. Catalina sacó el teléfono y empezó a deslizar la pantalla. La boda en la iglesia. Ella con vestido blanco, Osvaldo de traje, el sacerdote entre ellos. Catalina embarazada, Osvaldo abrazándole el vientre. El nacimiento de Isidora, Osvaldo sosteniendo a la diminuta niña, con una ternura inmensa en el rostro. El cumpleaños de Álvaro, Osvaldo y el niño con la tarta. Fotos familiares en la playa. En el parque. En casa. Catalina miraba aquellos documentos y fotografías, y un frío le recorría el pecho. No había en ningún sitio un acta oficial de matrimonio. Solo la eclesiástica. Marisela examinaba los papeles en silencio. Luego sacó su propia carpeta. La colocó sobre la mesa, el acta oficial de matrimonio. Registro civil en la alcaldía de Tegucigalpa. Fecha, 3 de agosto de 2001. Esposo, Osvaldo Gutiérrez. Esposa, Marisela Rojas. Sellos, firmas, número de registro. Catalina miraba ese documento y el mundo se derrumbaba. Año 2001. 10 años antes de su boda. Él ya estaba casado. Casado oficialmente. El acta de nacimiento de Gabriela. Fecha, 15 de mayo de 2002. Madre, Marisela Rojas de Gutiérrez. Padre, Osvaldo Gutiérrez. El acta de nacimiento de Íñigo. Fecha, 2 de noviembre de 2007. Madre, Marisela Rojas de Gutiérrez. Padre, Osvaldo Gutiérrez. Documentos de la casa. Dirección, calle Libertad 89, San Miguel, Tegucigalpa. Copropietarios, Osvaldo Gutiérrez y Marisela Rojas de Gutiérrez. Fecha de compra,
año 2010. Extractos bancarios. Cuenta conjunta. Osvaldo Gutiérrez y Marisela Rojas de Gutiérrez. Fotografías. Marisela también sacó su teléfono. La boda de 2001, jóvenes, felices, en la iglesia de Santa Rosa de Lima, luego en la alcaldía, con el funcionario que tramitaba los documentos. Marisela embarazada. La diminuta Gabriela en brazos de Osvaldo. Íñigo dando sus primeros pasos. Fiestas familiares. Cumpleaños de los niños. Ambas mujeres estaban sentadas, mirando los documentos de la otra. Gabriela tomó el certificado eclesiástico de Catalina y examinó la fecha. Luego tomó el acta de matrimonio de su madre. Las puso una al lado de la otra. Menos 2001 y 2011, dijo lentamente. Se casó contigo, asintió hacia Catalina, cuando ya llevaba 10 años casado con mamá. Pero nos casamos por la iglesia, susurró Catalina. En la iglesia. El sacerdote nos bendijo. Pero no se registraron en la alcaldía, dijo Marisela. Su voz era firme, pero tenía lágrimas en los ojos. ¿Te dijo que eso no importaba? Sí, Catalina se cubrió el rostro con las manos. Dijo que lo principal era el matrimonio religioso. Que la burocracia podía hacerse después. Le creí. Yo fui una tonta. No eres tonta, dijo Marisela en voz baja. Él te engañó. Te engañó de manera profesional. Gabriela empezó a comparar las fotos de ambos teléfonos, deslizando la pantalla y comprobando fechas. Mamá, mira. Esta foto es del 15 de septiembre de 2019. Es el día de la independencia, fuimos al desfile, ¿recuerdas? Marisela miró. Sí, lo recordaba. Habían ido todos juntos al desfile por la fiesta nacional. En la foto estaban ella, Osvaldo, Gabriela e Íñigo, todos sonriendo, al fondo, banderas festivas. Y ahora miren esto, Gabriela mostró el teléfono de Catalina. Foto del mismo día. 15 de septiembre de 2019. Osvaldo con Catalina, Isidora y Álvaro. También en un desfile. También con banderas. Pero en otra ciudad. Pasó el día de la independencia con ambas familias, dijo Gabriela con frialdad. El mismo día. Por la mañana con ustedes, asintió hacia Catalina, por la tarde con nosotros. Catalina siguió pasando fotos. Encontró una del cumpleaños de Álvaro, el 23 de septiembre del año pasado, y se la mostró a Marisela. Era domingo, dijo Catalina. Lo celebramos en casa. Tarta, regalos, invitados. Marisela tomó su teléfono y buscó fotos de ese mismo domingo. Un almuerzo familiar en casa. Osvaldo a la mesa con ella y los niños. Estuvo con nosotros hasta la tarde, dijo Marisela. Luego dijo que tenía que irse de viaje. Se fue alrededor de las 8. Y a las 10 ya estaba con nosotros, susurró Catalina. Dijo que había regresado antes para no perderse el cumpleaños de su hijo. Me conmoví tanto. Pensé qué buen padre era. Guardaron silencio. Gabriela continuó comparando. Foto tras foto. Año tras año. Dos vidas paralelas, perfectamente sincronizadas. Navidad de 2022, Gabriela mostró ambas fotos. 25 de diciembre, por la mañana. En una foto papá abre regalos con nosotros. En la otra, unas horas después, hace lo mismo con ustedes. ¿Cómo le daba tiempo? Preguntó Catalina. Entre nuestras ciudades hay 5 horas de viaje. Salía de noche, dijo Marisela. Recuerdo esa Navidad. Dijo que tenía que irse por la tarde. Un viaje urgente. Celebramos por la mañana, almorzamos, y se fue alrededor de las 3. Y llegó a casa por la noche, Catalina se pasó la mano por la cara. Dijo que quería estar con nosotros en Navidad, que había terminado el viaje antes. Trajo regalos. Marisela tomó los recibos de la casa de Catalina y los comparó con los documentos de su propia casa. Te compró la casa en 2018, dijo. A nosotros en 2010. Ambas con su dinero. ¿Cómo tenía dinero para 2 casas?
Dijo que trabajaba mucho, respondió Catalina. ¿Qué ahorraba? ¿Qué era para los niños? A mí me decía lo mismo. Gabriela hizo cuentas en la calculadora del teléfono, 2 casas. 4 hijos. Servicios de 2 direcciones. Comida. Ropa. Escuelas. Universidad para la mayor. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Tenía un buen trabajo, dijo Catalina. Es subdirector. Se quedó callada y sacó de la carpeta una tarjeta de visita que había encontrado entre las pertenencias de Osvaldo. Las enfermeras se la habían entregado. Complejo de Almacenes Materiales Consolidados, San Pedro Sula. Osvaldo Gutiérrez, subdirector. No es camionero, dijo Catalina lentamente. Trabaja en un almacén. En mi ciudad. Siempre trabajó allí. No había viajes. 15 años, Marisela miraba al vacío. 15 años diciéndome que transportaba cargas por Centroamérica. Y en realidad vivía con otra mujer a 500 kilómetros de aquí. Volvieron a mirar los documentos extendidos sobre la mesa, actas, fotos, recibos, facturas. Toda la vida de Osvaldo, dividida en 2. Mira, Catalina levantó la mano con su anillo. Marisela levantó la suya. 2 anillos de oro sencillos e idénticos. Nos compró los mismos anillos, susurró Catalina. Supongo que para no confundirse, dijo Gabriela con cinismo. Marisela empezó a guardar los documentos de nuevo. Le temblaban las manos, pero se obligaba a moverse con método. No soy tu rival, dijo a Catalina. Y tú no eres la mía. Las 2 somos víctimas del mismo hombre. De un mentiroso muy hábil. Catalina asintió. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No lo sabía. Lo juro por Dios, no sabía que estaba casado. Si lo hubiera sabido. Lo sé, Marisela puso su mano sobre la de Catalina. ¿Te convenció? El matrimonio religioso. La familia. Los hijos. Y yo no tenía ni idea de que tenía otra familia. Marisela retiró la mano y tomó su taza de café ya frío. De que no era camionero. De que cada semana no se jugaba la vida en las carreteras, sino que vivía tranquilamente en otra casa. Se quedaron sentadas, asimilando la información. Todo encajó. El rompecabezas se completó. Osvaldo Gutiérrez. 47 años. Subdirector de un almacén. Casado con Marisela Rojas desde 2001, oficial y legalmente. 2 hijos, Gabriela e Íñigo. Casa en Tegucigalpa. Y al mismo tiempo, conviviente de Catalina Velázquez desde 2010, sin registro oficial, solo matrimonio religioso. 2 hijos, Isidora y Álvaro. Casa en San Pedro Sula. Horario, de lunes a miércoles en San Pedro Sula con Catalina. De jueves a domingo en Tegucigalpa con Marisela. Cada semana. Antes de eso, el horario había sido el mismo, pero él vivía solo en San Pedro Sula y únicamente trabajaba. 6 años. 15 años de engaño. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Catalina. Primero hablaremos con él, dijo Marisela. Cuando despierte. Tiene que explicar. Aunque. ¿Qué puede explicar? Nada, Gabriela cruzó los brazos sobre el pecho. No hay justificación para lo que hizo. Pero debe intentarlo, dijo Marisela. Merecemos escuchar lo que tenga que decir. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Catalina asintió, sí. Quiero mirarlo a los ojos y oír cómo explica por qué me convenció de que estábamos casados. ¿Por qué no dijo la verdad? Porque es un cobarde, dijo Gabriela con sencillez. Tal vez tenía razón. Recogieron los documentos. Cada una guardó los suyos. Terminaron el café ya frío. En silencio, subieron de nuevo a la unidad de cuidados intensivos. En el pasillo volvieron a sentarse. Ahora, una junto a la otra. 2 mujeres y una joven. Unidas por un mismo hombre, una misma mentira, un mismo dolor. Esperaban a que Osvaldo despertara. Esperaban respuestas a preguntas para las que quizá no existían respuestas satisfactorias.
Osvaldo abrió los ojos la tarde del jueves. Techo blanco, olor a hospital, dolor en todo el cuerpo. La cabeza parecía partirse en dos. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La memoria regresaba a fragmentos. El autobús. El dolor de cabeza. La oscuridad. Un ictus. Debía de haber terminado en el hospital. Pánico. ¿Qué día era? ¿Jueves? Debería estar en Tegucigalpa. Marisela se preocuparía. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía. El lado derecho casi no se movía. Permanezca quieto, dijo una enfermera acercándose. Ha sufrido un ictus. No puede moverse. Necesito llamar a mi esposa, roncó Osvaldo. Hablar era difícil, la lengua se le trababa. Ya llamamos, la enfermera ajustó el suero. Está aquí. Ambas esperan afuera. ¿Ambas? La enfermera lo miró de forma extraña. Sí. Ambas. Su esposa Marisela y su esposa Catalina. Han venido. Quieren verlo. El mundo se detuvo. Ambas. Están aquí. Lo saben. Osvaldo cerró los ojos. Una pesadilla. Esto es una pesadilla. Está dormido y es una pesadilla. Es imposible. No podían haberse encontrado. Él lo había planeado todo con tanto cuidado. 15 años. Ni un solo error. Pero cuando abrió los ojos, la enfermera seguía allí, y la realidad no había desaparecido. Tenía 2 teléfonos en los bolsillos, continuó la enfermera con tono neutro. En ambos tenía el contacto guardado como esposa. Llamamos a las 2. No sabíamos cuál era la verdadera. Las 2, susurró Osvaldo. Las 2 son verdaderas. La enfermera alzó una ceja, pero no dijo nada. No era su función juzgar a los pacientes. El doctor Ramírez dice que mañana podrá recibir visitas si su estado se mantiene estable, añadió. Ellas desean mucho verlo. Las 2. Juntas. Insisten en entrar juntas. Osvaldo no pudo hablar. La garganta se le cerró. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. No durmió en toda la noche. Permaneció acostado, mirando al techo, comprendiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado. 15 años. 15 años había logrado mantenerlo todo bajo control. Y ahora, en un solo segundo, todo se había derrumbado. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? Marisela. Su Marisela. Su esposa legal. La madre de Gabriela e Íñigo. La mujer que lo había esperado cada viernes durante 24 años. Catalina. Su Catalina. A quien había convencido de que estaban casados. La madre de Isidora y Álvaro. La mujer que confió en él durante 14 años. Ambas estaban allí. Ambas sabían la una de la otra. Imaginaba su encuentro. ¿Qué se habrían dicho? ¿Habrían intercambiado documentos? ¿Visto las fotos? ¿Comparado las fechas? Claro que sí. No eran tontas. Sobre todo Marisela. Y Gabriela. Su hija siempre había sido inteligente, analítica. Ella habría encajado todas las piezas del rompecabezas. Ahora lo sabían todo. Por la mañana llegó el doctor Ramírez. Revisó los parámetros, hizo preguntas. Osvaldo respondió con monosílabos. El habla iba regresando, aunque aún le costaba, el lado derecho de los labios le caía un poco. Físicamente está mejorando, dijo el médico. Pero hay una cuestión. De carácter personal. Osvaldo lo miró. Afuera esperan 2 mujeres. Ambas se presentan como sus esposas. Una viene con su hija. No conozco su situación y no es asunto mío. Pero quieren verlo. Las 2. Juntas. ¿Está preparado para recibirlas? No, roncó Osvaldo. Pero. Que entren. Tenía que mirarlas a los ojos. Tenía que. ¿Qué?
¿Pedir perdón? ¿Explicar? ¿Se puede explicar lo que hizo? El doctor salió. Un minuto después, la puerta se abrió. Entraron Marisela y Catalina. Juntas. Una al lado de la otra. Osvaldo las miró, y su corazón, que ya latía de forma irregular tras el ictus, estuvo a punto de detenerse. Marisela. Su Marisela. La madre de sus primeros hijos. La mujer con la que había vivido más de la mitad de su vida. Ahora su rostro estaba pálido, en sus ojos había dolor y algo más. Decepción. Traición. Catalina. Su Catalina. A quien también amaba. De otra manera, pero la amaba. Ahora parecía una mujer a la que se le había derrumbado el mundo. Y así era. Se había derrumbado por su culpa. Ambas lo miraban. En sus ojos no había ira. Solo dolor. Un dolor profundo, insoportable. Hola, Osvaldo, dijo Marisela en voz baja. Su tono era sereno, controlado. Hola, repitió Catalina. Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Marisela se acercó. Se sentó en la silla junto a la cama. Catalina se colocó al otro lado. Lo sabemos todo, dijo Marisela. Todo. Sobre las dos familias. Sobre Catalina, Isidora y Álvaro. Sobre tu trabajo en el almacén. Sobre que no eres camionero. Que no lo has sido en los últimos 15 años. Catalina también sabe de mí, de Gabriela y de Íñigo, añadió Marisela. De nuestra boda de hace 24 años. Una boda oficial, registrada en la alcaldía. Y sabe que yo no soy tu esposa, dijo Catalina. Su voz temblaba. Que nunca estuvimos realmente casados. Solo una ceremonia religiosa. Una farsa. Osvaldo cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdón, roncó. Perdón. Perdón. ¿Perdón? La voz de Catalina se alzó. 14 años, Osvaldo. 14 años mintiéndome cada día. Cada palabra era una mentira. Yo creía que estábamos casados. Creía que eras mi esposo. Y en realidad, ¿qué era yo? ¿La amante? ¿La segunda familia? ¿Un secreto sucio? No. No era así. 15 años, interrumpió Marisela. Desde que perdiste el trabajo de camionero y encontraste otro en San Pedro Sula. ¿Verdad? Él asintió lentamente. Lo sabían incluso eso. Lo habían descubierto todo. ¿Cómo pudiste? Catalina se dejó caer en la otra silla. Tuvimos hijos. Te di hijos. Confié en ti. Pensé que me amabas. Te amo, susurró Osvaldo. Te amo. ¿Cómo se puede amar engañando así? Catalina negó con la cabeza. Eso no es amor. Es. Ni siquiera sé qué es. Yo también te amé, dijo Marisela. 24 años te amé, Osvaldo. Te esperé cada viernes. Crié a nuestros hijos. Creí que te jugabas la vida en las carreteras. ¿Y tú? Tú vivías con otra mujer. Tenías otra vida. Silencio. Solo el pitido de los monitores. Cuéntanos, dijo Marisela. Queremos saber. ¿Cómo empezó? ¿Por qué? ¿Lo planeaste? ¿O simplemente pasó? Osvaldo empezó a hablar despacio, con dificultad. Sobre la pérdida del trabajo. Sobre el miedo a confesárselo a Marisela. Sobre el nuevo empleo en San Pedro Sula. Sobre cómo decidió vivir con dos familias, incapaz de decir la verdad. Pensé que sería temporal, roncó. Que encontraría trabajo en Tegucigalpa. Que volvería a casa para siempre. Pero no lo encontré. Y luego te conocí, miró a Catalina. No lo planeé. No lo quise. Pero tú eras tan ¿confiada? Terminó Catalina con amargura. ¿Ingenua? ¿Una presa fácil? No. Tú eras viva.
luminosa. Me mirabas como si yo importara. ¿Y yo no te miraba así? Preguntó Marisela con frialdad. Sí, pero... de otra manera. Tú me conocías demasiado bien. Conocías mis fracasos, mis debilidades. Y Catalina. Ella solo veía lo bueno. ¿Por qué me mentías? Catalina se levantó bruscamente. Me mostrabas solo lo que querías mostrar. No conocía tus fracasos porque los ocultabas. Lo sé. Osvaldo se cubrió el rostro con la mano izquierda, la derecha casi no se movía. Lo sé. Soy un monstruo. No te tengas lástima, dijo Marisela. Tomaste una decisión. Cada día. Durante 15 años. Elegiste la mentira. Elegiste el engaño. No podía. No podía elegir, susurró. Las amaba a las dos. No podía renunciar a ninguna. Entonces debiste decir la verdad. Catalina apretó los puños. Darnos el derecho a elegir. Tal vez yo habría aceptado. Tal vez me habría ido. Pero habría sido mi elección. Tú me robaste ese derecho. Él guardó silencio. Ella tenía razón. Me convenciste de que estábamos casados. Catalina se acercó a la cama. La boda religiosa. Los anillos. Los votos ante Dios. Y luego decías que el registro civil era solo burocracia, que podía hacerse después. Yo creí. 14 años creí. Y tú sabías. Sabías que no podías casarte conmigo oficialmente. Porque ya estabas casado. Sí, susurró Osvaldo. Lo sabía. Perdón. Perdón. Basta de disculpas, dijo Marisela. Las disculpas no cambian nada. No devuelven los años perdidos. No borran la mentira. ¿Y ahora qué? Preguntó Osvaldo. Su voz era débil, asustada. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Marisela y Catalina se miraron. Entre ellas había un entendimiento silencioso. Habían pasado 2 días juntas. Hablando. Llorando. Enfadándose. Comprendiéndose. Las dos nos separamos de ti, dijo Marisela. Yo pediré el divorcio. Catalina pedirá el reconocimiento de la unión de hecho y la pensión alimenticia. Pagarás manutención para los 4 hijos, añadió Catalina. Hasta que sean mayores de edad, y para Gabriela hasta que termine la universidad, si es necesario. De acuerdo, roncó Osvaldo. De acuerdo. Pagaré. Todo lo que haga falta. No acudiremos a la policía, dijo Marisela. Técnicamente no cometiste bigamia, tu segundo matrimonio no estaba registrado. Pero engañaste a Catalina, la hiciste creer que estabais casados. Eso es fraude. Podríamos demandarte. Pero no lo haremos, Catalina cruzó los brazos. Por los niños. Ellos no deben saber que su padre. Es esto. Álvaro e Isidora te aman. Gabriela e Íñigo te aman. No queremos romperles el corazón más de lo necesario. Gracias, susurró Osvaldo. No a nosotras, dijo Marisela. Agradece a los niños. Lo hacemos por ellos. No por ti. Se dieron la vuelta para irse. Esperen, los llamó Osvaldo. Ambas se giraron. Yo. Quiero decir. Se detuvo, buscando palabras. Palabras que pudieran cambiar algo. Pero no existían. Sé que no merezco perdón. Sé que destruí sus vidas. Pero de verdad las amé. A las dos. Y a los niños. Eso no fue mentira. Tal vez sea la única verdad en todo esto. Marisela lo miró largo rato. Tal vez si te amaras, Osvaldo. Tal vez. Pero el amor no es suficiente. También hacen falta respeto, honestidad, confianza. Y eso no lo tuviste. Ni con nosotras. Ni contigo mismo. Catalina añadió, nos amabas como sabías hacerlo. De forma egoísta. Cobarde. Sin soltar a ninguna de nosotras porque no querías perder. Eso no es amor. Es posesión.
Salieron, dejando a Osvaldo solo con sus pensamientos, sus lágrimas y el dolor que él mismo se había causado. Pasaron 6 meses. Marisela estaba sentada en su taller, trabajando en un nuevo encargo, un vestido de bautizo para la nieta de la señora Ortega. Encaje blanco delicado, pequeñas cintas de satén. Afuera cantaba un gallo. Tegucigalpa despertaba. La vida continuaba. El divorcio fue rápido. Osvaldo no puso resistencia, firmó todos los papeles. Marisela se quedó con la casa por completo, él le cedió su parte. Pagaba la manutención de Íñigo. Gabriela ya había terminado la universidad, había conseguido trabajo como maestra de primaria y vivía por su cuenta. Catalina presentó una demanda para el reconocimiento de la unión de hecho. Teniendo en cuenta las actas de nacimiento de los niños, en las que Osvaldo figuraba como padre, las cuentas conjuntas y el hecho de haber convivido 14 años, el tribunal reconoció la unión de hecho y obligó a Osvaldo a pagar manutención para Isidora y Álvaro, así como una compensación a Catalina por los años de engaño. La casa de San Pedro Sula quedó para Catalina y los niños. Osvaldo la puso a su nombre. A los niños les dijeron: no toda la verdad. Les dijeron que se habían separado de mutuo acuerdo, que papá ahora vivía aparte, que vendría a visitarlos y a verlos. No les hablaron todavía de la doble vida. De la otra familia. Íñigo lo pasó muy mal. Estaba más unido a su padre que Gabriela. Se volvió introvertido, bajó el rendimiento escolar durante algunos meses. Pero poco a poco fue saliendo adelante. Volvió a tomar la guitarra. Escribía canciones tristes sobre la pérdida y la desilusión. Gabriela estaba enfadada. Era lo bastante adulta como para comprender que algo no cuadraba, que su madre no contaba toda la verdad. Pero no presionó, esperó a que Marisela estuviera lista para hablar. Marisela pensaba que algún día les diría la verdad a los hijos. Cuando fueran mayores. Cuando pudieran entender. Cuando conocieran a su hermano y hermana por parte de padre. Se escribía con Catalina. A menudo. Casi todos los días. Se habían convertido. No en amigas, eso habría sido extraño, sino en aliadas. Mujeres que habían pasado por la misma prueba y habían sobrevivido. Álvaro llora por las noches, escribía Catalina. Quería tanto a Osvaldo. No entiende por qué papá ya no vive con nosotros. Íñigo también sufre, respondía Marisela. Dejó la guitarra por un tiempo. Decía que le recordaba a papá. Pero ahora ha vuelto a tocar. Escribe canciones. Creo que eso le ayuda a sobrellevarlo. Compartían el dolor. Se apoyaban mutuamente. Era extraño, pero ayudaba. ¿Quién más podía entender por lo que habían pasado? Solo ellas mismas. Osvaldo se recuperó. Tras el ictus, los primeros meses fueron duros, el lado derecho débil, el habla no del todo clara, caminaba con bastón. Pero se repuso. Volvió al trabajo, aunque ya no como subdirector, lo rebajaron a un puesto de gerente. Después de todas las pensiones y pagos, le quedaba muy poco. Alquilaba un pequeño apartamento en San Pedro Sula. Solo. Pagaba la manutención a ambas familias con puntualidad, cada mes. Iba a Tegucigalpa una vez al mes para ver a Gabriela e Íñigo. Veía a Isidora y a Álvaro todos los fines de semana. Marisela lo vio una sola vez, cuando vino a recoger a Íñigo por un día. Hablaron 5 minutos. Con cortesía, con distancia. Como extraños. Era extraño ver al hombre con el que había vivido tantos años y no sentir nada. Ni amor ni odio. Vacío. ¿Cómo estás?, preguntó Osvaldo. Parecía mayor que 6 meses atrás. Canas en el cabello, arrugas alrededor de los ojos. Bien, respondió Marisela. Mucho trabajo. Vamos viviendo. ¿Y Íñigo? Mejor. Poco a poco se recupera. Escribe música. Yo los extraño. La casa. Esa vida. Fue tu elección, dijo Marisela sin ira. Solo constatando un hecho. Él asintió,
bajó la mirada y se fue con Íñigo. Por la noche Marisela llamó a Catalina. Ahora hablaban a menudo. Osvaldo vino, dijo Marisela. Lo sé. Mañana vendrá con nosotros. Como siempre. ¿Cómo está Álvaro? Mejor. Va con su padre a ver fútbol. Eso ayuda. Aunque a veces pregunta por qué papá no vive con nosotros. No sé qué responderle. Pronto habrá que decir la verdad. Sí. Pronto. Silencio. Marisela, dijo de pronto Catalina. Estaba pensando. Tal vez deberíamos vernos. Presentar a los niños. Marisela guardó silencio largo rato, reflexionando. No lo sé. ¿Están preparados? No lo sé. Pero deben saber el uno del otro. Tarde o temprano. Son hermanos. Hermanastros, pero hermanos al fin y al cabo. Sí. Deben saberlo, asintió Marisela. Pero primero tenemos que contarles toda la verdad. Si no, ¿cómo explicar la aparición repentina de un hermano y una hermana? ¿Quizá en verano? Propuso Catalina. Se lo contamos en primavera. Les damos tiempo para asimilarlo. Y en verano vamos a algún sitio de playa. Territorio neutral. Sin Osvaldo. Sin Osvaldo, confirmó Marisela. Es nuestro proyecto. No el suyo. Catalina rió con tristeza. Nunca habría pensado que planearía unas vacaciones familiares con otra mujer de mí. ¿Ex embustero? Sugirió Marisela. Sí. Exacto. Hablaron un poco más de cosas cotidianas y se despidieron. Marisela se quedó sentada en la oscuridad de su taller, pensando en el futuro. Su vida se había dividido en un antes y un después. Antes de saber la verdad. Después. En el antes era la esposa de Osvaldo, madre de 2 hijos, bordadora. La vida era predecible, tranquila, un poco aburrida. En el después era una mujer divorciada, madre de 2 hijos, bordadora. Y además, una mujer que sabía que la vida puede derrumbarse en un segundo. Que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Que había encontrado una extraña aliada en la mujer que había compartido con ella a un mismo hombre. ¿Estaba mejor ahora? No. Pero tampoco peor. Simplemente. Diferente. Pensaba en Osvaldo a veces. ¿Lo compadecía? Un poco. Él mismo se había metido en esa trampa, había vivido 15 años con el miedo constante a ser descubierto. Ahora estaba solo, enfermo y pobre. Era su propia prisión. ¿Lo había perdonado? No lo sabía. Tal vez con el tiempo, por su propia paz interior. ¿Lo seguía amando? No. El amor murió en el momento en que vio a Catalina en el pasillo del hospital y comprendió la magnitud del engaño. Abril. La primavera en Centroamérica es época de lluvias, pero aquel día estaba soleado. Marisela estaba sentada a la mesa con Gabriela e Íñigo. En la casa olía a café recién hecho y a plátanos fritos. Un desayuno familiar normal. Pero ese día era distinto. Era el día en que diría la verdad. Hijos, empezó, dejando la taza. Tengo que hablar con ustedes. Sobre papá. Sobre el divorcio. Sobre por qué nos divorciamos de verdad. Gabriela se tensó. Sabía que su madre había estado ocultando algo importante durante todos esos meses. Íñigo dejó el tenedor. ¿Qué pasó, mamá? Marisela respiró hondo, su padre. Tiene otra familia. Otra mujer. Otros hijos. Silencio. El sonido de una cuchara cayendo, doña Esperanza se quedó inmóvil junto a la estufa. ¿Qué? Susurró Gabriela. ¿Cómo que otra familia? No entendía Íñigo. Y Marisela contó todo. La doble vida de Osvaldo. Catalina, a quien él convenció de que estaban casados por la iglesia. Isidora y Álvaro. 15 años de mentiras. Y cómo todo salió a la luz en el hospital. Gabriela escuchaba, palideciendo con cada palabra. Íñigo estaba sentado con la boca abierta. O sea que.
¿Tenemos un hermano y una hermana?, dijo Íñigo lentamente cuando su madre terminó. Hermanastros. Sí. ¿Y papá? ¿Vivía con dos familias al mismo tiempo? Gabriela no lo podía creer. 14 años con esa Catalina. ¿Y 15 con nosotros? Sí. Cada semana se iba con ellos y volvía con nosotros. Como un reloj. Dios mío, Gabriela se cubrió el rostro con las manos. Íñigo se levantó de golpe, casi tirando la silla, y empezó a caminar por la habitación. No puede ser. Es imposible. Papá no pudo. Él. Era un buen padre. Lo era, asintió Marisela. Un buen padre y un marido terrible. Y un mentiroso. ¿Cómo? ¿Cómo se puede vivir así? Gabriela miraba a su madre. ¿Cómo no volverse loco? No lo sé. Pregúntaselo tú, si quieres. Lo haré. Estalló Íñigo. Lo llamaré ahora mismo. Espera, lo detuvo Marisela. Hay algo más. Catalina, esa mujer, quiere que nos encontremos. Que ustedes conozcan a Isidora y a Álvaro. ¿Para qué?, preguntó Gabriela con brusquedad. Porque son hermanos. Hermanastros, pero hermanos al fin y al cabo. Deben conocerse. Comparten sangre. Un mismo padre. No quiero conocerlos, dijo Íñigo con terquedad. Ellos. Por su culpa todo se vino abajo. No, dijo Marisela con firmeza. No fue por su culpa. Fue por la culpa de su padre. Los hijos de Catalina no son responsables de que Osvaldo fuera un mentiroso. Son víctimas igual que ustedes. Álvaro tiene 10 años, Íñigo. Es un niño. Isidora tiene 13. Es una adolescente. Ellos no pidieron tener un padre así. Íñigo guardó silencio, pensando en las palabras de su madre. ¿Cuándo será el encuentro?, preguntó Gabriela en voz baja. En verano. En julio. Iremos a la playa. Juntos. 2 familias. ¿Con esa Catalina? Sí. Con Catalina, Isidora y Álvaro. La conocí en el hospital. Nosotros hablamos. Es una buena persona. Ella también es una víctima. Gabriela asintió lentamente. Está bien. Iré. Quiero verlos. Ver a esa otra familia. Yo también, dijo Íñigo con inseguridad tras una pausa. Quiero ver a mi hermano. Tengo un hermano. En su voz había algo, curiosidad mezclada con dolor. Ese mismo día, 500 kilómetros al norte, Catalina hablaba con Isidora y Álvaro. Les contó todo. Sobre la verdadera esposa de su padre en Tegucigalpa. Sobre que su matrimonio no había sido real. Sobre Gabriela e Íñigo. Sobre 15 años de engaño. La reacción fue similar a la de los hijos de Marisela. Choque. Incredulidad. Lágrimas. Ira. ¿Tenemos una hermana y un hermano?, repetía Álvaro entre sollozos. Quiero verlos. ¿Tengo un hermano mayor? Isidora guardó silencio durante mucho tiempo. Siempre había sido una niña reflexiva. Luego dijo en voz baja, entonces por eso papá siempre se iba. No estaba de viaje. Estaba con ellos. Con su verdadera familia. No, Catalina tomó a su hija de las manos. Ustedes son su verdadera familia. Ellos también lo son. Papá. Papá los amaba a todos. Solo que era cobarde y egoísta. ¿Nos amaba?, preguntó Isidora, con duda en la voz. Sí, dijo Catalina con firmeza. Lo vi. De verdad los amaba. A su manera. De forma equivocada, pero los amaba. Qué amor tan extraño. Isidora se levantó. Me voy a mi cuarto. Necesito pensar. Álvaro rompió a llorar desconsoladamente. Su mundo infantil se había derrumbado. El papá camionero, el papá héroe, resultó ser un papá mentiroso. Pero al mismo tiempo,
Mamá, Íñigo. ¿Le gusta el fútbol? Preguntó Álvaro entre lágrimas. Catalina parpadeó, sin esperar la pregunta. No lo sé, cariño. Probablemente. Se lo preguntarás cuando se conozcan. Quiero jugar al fútbol con él, sollozó Álvaro. Quiero tener un hermano mayor. Catalina abrazó a su hijo y lo dejó llorar. Los niños son increíbles. Incluso en el dolor, saben cómo aferrarse a la esperanza. Julio. Playa Celín, en la costa caribeña de Honduras. Arena blanca, agua turquesa, palmeras balanceándose con el viento. Las dos familias se encontraron en el pequeño hotel Las Palmas. Marisela con Gabriela e Íñigo. Catalina con Isidora y Álvaro. El primer encuentro fue tenso. Permanecían de pie en la playa, mirándose. Con cautela. Con desconfianza. Gabriela e Isidora. 22 y 13 años. Ambas de cabello oscuro, ambas de ojos castaños. Ambas con semblante serio. Parecidas a su padre. Íñigo y Álvaro. 17 y 10. Ambos altos para su edad, ambos de hombros anchos. También parecidos a Osvaldo. Hola, dijo Gabriela primero, dando un paso al frente. Hola, respondió Isidora en voz baja. Álvaro no soportó la tensión. Corrió hacia Íñigo. ¿Eres mi hermano? ¿De verdad mi hermano? Medio hermano, corrigió Íñigo con inseguridad. Pero sí. Yo soy tu hermano. ¡Qué genial! El rostro de Álvaro se iluminó con una sonrisa, a pesar de la timidez. Siempre quise tener un hermano mayor. ¿Juegas al fútbol? Un poco. Íñigo no pudo evitar sonreír. La espontaneidad del niño era desarmante. ¿Jugamos? Por favor. Vale. Juguemos. Los chicos corrieron hacia la pelota que Álvaro había traído. Gabriela, Isidora, Marisela y Catalina se quedaron de pie. Gracias por venir, dijo Catalina. Los niños deben conocerse, respondió Marisela. Es lo correcto. El primer día transcurrió con cautela. Caminaron por la playa, nadaron, hablaron de cosas triviales, el clima, los estudios, los pasatiempos. Evitaban hablar de lo esencial, de Osvaldo, de aquello que las unía. Pero al segundo día el hielo empezó a romperse. Gabriela e Isidora estaban sentadas en la arena, mirando el atardecer. El agua estaba tibia, las olas llegaban suavemente a la orilla. ¿Estás enfadada con papá?, preguntó Isidora, rompiendo el silencio. Sí, respondió Gabriela con honestidad. Mucho. ¿Y tú? Yo también. Pero lo extraño. ¿Es normal enfadarse y extrañar al mismo tiempo? No sé qué es normal en nuestra situación. Gabriela sonrió con tristeza. Yo también lo extraño. A veces. Aunque no quiero extrañarlo. Cuéntame de él, pidió Isidora. De su vida con ustedes. Quiero saber cómo era cuando estaba con vosotros. Con ustedes estaba 4 días a la semana. Con nosotros solo 3. ¿Lo contaste? Se sorprendió Gabriela. Claro. No podía no contarlo. Gabriela pensó un momento y empezó a contar. De su padre enseñándole a montar en bicicleta, corriendo a su lado y sosteniendo el sillín. De cómo iba a todas sus actuaciones escolares, incluso cuando estaba muy cansado. De cómo lloró de felicidad cuando ella entró a la universidad. De cómo la llamaba mi princesa inteligente. Isidora escuchaba con avidez y reconocía a su padre en esas historias. Al mismo hombre que le construyó una casita en el árbol, aún sin saber trabajar bien la madera. Que le enseñó a leer, desmenuzando cada palabra con paciencia. Que la llamaba mi estrella. Fue un buen padre, dijo Isidora despacio. Un mal esposo. Un esposo terrible. Pero un buen padre. Para las dos. Sí, asintió Gabriela. Eso es lo más extraño. Nos amó de verdad. A los 4. Lo siento así. Y, sin embargo, él mentía todos los días, terminó Isidora. Exactamente. Guardaron silencio,
observando cómo el sol descendía lentamente hacia el mar. ¿Estás enfadada conmigo?, preguntó de pronto Isidora. ¿Por existir? ¿Por qué papá eligió a mi mamá? Gabriela se volvió hacia ella. No. No tienes la culpa. No pediste nacer. Eres solo una niña que quería el amor de su padre. Igual que yo. Gracias, susurró Isidora y, de repente, abrazó a Gabriela. La hermana mayor se quedó inmóvil un segundo y luego la abrazó de vuelta. Íñigo y Álvaro jugaban al fútbol en la playa. El niño estaba encantado con su hermano mayor, aunque éste, según admitía él mismo, no jugaba muy bien. Enséñame a driblar, pedía a Álvaro. Eres mayor, seguro que sabes más. La verdad es que no mucho, se avergonzaba Íñigo. Soy más músico que futbolista. ¿Músico? Álvaro se detuvo. ¿Tocas algo? La guitarra. ¡Qué genial! ¿Me tocas algo? Quizá. Por la noche. Siguieron jugando. En algún momento, Íñigo pensó, ahí está, su hermano menor. Siempre estuvo ahí. Solo que no lo sabía. Vivía en otra ciudad, dibujaba camiones, jugaba al fútbol, esperaba a su padre. Igual que Íñigo lo esperaba en Tegucigalpa. Álvaro lo llamó Íñigo. Sí. ¿Tú sabías que papá no era camionero? El niño se ensombreció. No. Pensaba que transportaba mercancías. Camiones grandes. Soñaba con ser como él. ¿Y ahora? Ahora no sé. Trabaja en un almacén, dijo Íñigo. También es un trabajo. Un trabajo honesto. Pero nos mintió. Sí. Mintió. Pero. Íñigo buscó las palabras, nos amó. Lo sé. De verdad nos amó. Entonces, ¿por qué mintió? No lo sé. Tal vez tenía miedo. Era débil. No lo sé. Álvaro pateó la pelota con fuerza, salió volando lejos. Quiero que todo vuelva a ser como antes, dijo el niño en voz baja. Que papá viva con nosotros. Que no exista esto. Yo también, admitió Íñigo. Pero no se puede volver atrás en el tiempo. Y puedo. Álvaro levantó la mirada hacia su hermano. ¿Puedo llamarte? ¿A veces? ¿Escribirte? Claro, Íñigo puso la mano sobre el hombro del niño. Soy tu hermano. Me alegrará. Álvaro sonrió a través de la tristeza. Marisela y Catalina estaban sentadas en un café del malecón, bebiendo café frío y observando a los niños en la playa. Se llevan bien, dijo Catalina, mirando cómo Gabriela e Isidora estaban sentadas juntas en la arena. Los niños son más sencillos que los adultos. Saben perdonar más rápido. ¿Perdonaste a Osvaldo? Marisela reflexionó, no lo sé. La rabia pasó. Ahora solo hay vacío. Indiferencia. ¿Eso es perdón? No lo sé, Catalina dio un sorbo al café. Yo tampoco estoy enfadada ya. Pero tampoco he perdonado. Simplemente lo dejé ir. Tal vez eso sea el perdón. La capacidad de soltar. Guardaron silencio, observando las olas. He pensado mucho en ti, dijo de pronto Catalina. Cuando lo supe. Imaginaba cómo eras. Me enfadé contigo. Te envidié. ¿Por qué me envidiaste? Porque fuiste la primera. Lo conocías desde antes. Tú eras la esposa real. Con papeles. Legal. No me siento real, Marisela negó con la cabeza. Me siento como una tonta engañada que durante 24 años no vio que su marido llevaba una doble vida. Yo también fui una tonta, Catalina sonrió con amargura. Creí que un matrimonio religioso sin registro era normal. Él era convincente. Sí. Demasiado. Se miraron y se echaron a reír. Con amargura, pero de verdad. ¿Sabes qué es lo más extraño? Dijo Marisela. Empiezo a pensar que tú y yo somos amigas. Amigas de verdad. Es una locura, coincidió Catalina.
Dos mujeres del mismo hombre. Amigas. Osvaldo seguro no esperaba ese giro. No. Pensaba que nos pelearíamos por él. Que lo dividiríamos. Y nosotras nos hicimos amigas y lo mandamos a vivir solo. Volvieron a reír. Por la noche, cuando el sol se puso y aparecieron las estrellas, los 6 estaban sentados alrededor de una fogata en la playa. Íñigo llevó la guitarra. ¿Tocas algo?, pidió a Álvaro. ¿Qué quieres que toque? Lo que quieras. Íñigo pensó un momento y empezó a tocar. Una melodía lenta y triste. Luego cantó. La canción hablaba de la familia. De la pérdida. De cómo, a partir de lo destruido, se puede construir algo nuevo. Todos escuchaban en silencio. Gabriela se secaba las lágrimas. Isidora también lloraba. Marisela y Catalina se tomaban de la mano. Cuando la canción terminó, Álvaro dijo, es bonita. Triste, pero bonita. Es sobre nosotros, dijo Íñigo. Sobre todos nosotros. La semana en la playa terminó demasiado rápido. Los niños intercambiaron números, crearon un chat grupal. Prometieron escribirse, llamarse. Gabriela e Isidora se abrazaron al despedirse, con fuerza, como verdaderas hermanas. ¿Me escribirás?, preguntó Isidora. Todos los días, si quieres. Y tú escríbeme. Seguro. Íñigo y Álvaro también se abrazaron. El niño no quería soltar a su hermano. ¿Vendrás a visitarnos?, preguntó Álvaro entre lágrimas. Jugaremos juntos al fútbol. Y me enseñarás a tocar la guitarra. Vendré, prometió Íñigo. Vendré seguro. Eres mi hermano. Ahora tengo un hermano. Y yo tengo un hermano, sollozó Álvaro, feliz. Las familias se separaron. Regresaron a Tegucigalpa. A San Pedro Sula. A sus vidas. Pero esas vidas ya eran distintas. Ahora Gabriela tenía una hermana menor a la que podía aconsejar. Íñigo, un hermano menor del que podía cuidar. Isidora y Álvaro, un hermano y una hermana mayores en quienes podían mirarse. Familia. Extraña, rota, pero familia. No la de antes. Una nueva. Construida no sobre la mentira, sino sobre la verdad. Osvaldo estaba sentado en su pequeño apartamento en San Pedro Sula. Una sola habitación, una cama, una mesa, una cocina diminuta. La ventana daba a una calle ruidosa. Sabía del encuentro en la playa. Catalina se lo contó cuando llevó a Álvaro el fin de semana. Le contó que los niños se habían conocido. Se habían hecho amigos. Habían creado un chat grupal. Planeaban verse. Sin él. Sus hijos habían tendido un puente entre las dos familias. Marisela y Catalina se habían hecho amigas. Todo había ocurrido sin su participación. Miraba las fotos en su teléfono. Ya no necesitaba 2 teléfonos, todos conocían la verdad. Pero conservaba ambos. Recuerdo. Recordatorio. 2 familias. 4 hijos. 2 mujeres a las que había amado y perdido. ¿Valió la pena? 15 años de miedo, mentiras, equilibrios constantes. Y al final. Lo perdió todo. No, no todo. Sus hijos aún se comunicaban con él. Lo veían. Rara vez, sin especial calidez, pero lo veían. Gabriela era distante. No lo había perdonado y quizá nunca lo haría. Pero cuando él llamaba, ella contestaba. Eso ya era algo. Íñigo se iba ablandando poco a poco. Álvaro le envió una grabación de la canción que Íñigo había escrito sobre la familia. Osvaldo la escuchaba y lloraba. Su hijo había escrito sobre el dolor que su padre había causado. Isidora escribía mensajes cortos, ¿cómo estás, papá? Saqué una A en matemáticas. Mantenía distancia, pero no lo cortaba del todo. Álvaro. Álvaro todavía lo amaba. Todos los sábados iban juntos al fútbol. El niño le hablaba de la escuela, de los amigos, de su nuevo hermano Íñigo. Íñigo es genial,
papá. Toca la guitarra. Prometió enseñarme. Y Gabriela es tan inteligente. Los ojos de Álvaro brillaban. Osvaldo escuchaba y comprendía, sus hijos habían creado una familia. La que él había destruido intentando tener dos. Después de cobrar el sueldo, transfería las pensiones. A Marisela, para Íñigo. A Catalina, para ambos hijos, más la compensación. Le quedaba lo justo para comida, alquiler y un poco de dinero para gastos mínimos. Vivía con modestia. Arroz, frijoles, a veces pollo. El ictus dejó secuelas. El brazo derecho débil, los dedos no obedecían bien. El habla casi se había recuperado, pero a veces se le trababa la lengua. El bastón no ayudaba a caminar. El médico le decía que se cuidara, que evitara el estrés. Osvaldo lo intentaba. Quería vivir. Quería ver cómo sus hijos crecían del todo. Ver a Gabriela casarse. A Íñigo convertirse en músico. A Isidora entrar a la universidad. A Álvaro jugar en un equipo de verdad. Por las noches se sentaba junto a la ventana y pensaba en la vida que había construido y destruido. ¿Volvería atrás si pudiera? ¿Le diría la verdad a Marisela en cuanto perdió el trabajo? Sí. Ese fue el punto clave. ¿No habría conocido a Catalina? No. No podía imaginar un mundo sin Isidora y Álvaro. ¿Le habría dicho a Catalina la verdad sobre su familia? Sí. Le habría dado la posibilidad de elegir. Pero el tiempo no se puede devolver. Solo se puede vivir con las consecuencias. Él eligió. Cada día. Durante 15 años. Eligió la mentira. ¿Se arrepentía? Cada día. Cada minuto. Pero no podía arrepentirse de sus hijos. Isidora y Álvaro eran tan suyos como Gabriela e Íñigo. Si hubiera actuado de otro modo, ellos no existirían. ¿Cómo arrepentirse de la existencia de los propios hijos? Era una paradoja con la que vivía. Un pecado que dio lugar a una bendición. Una mentira que creó vida. Ese era su precio y, al mismo tiempo, su esperanza. Gabriela se casaba. La ceremonia fue en la iglesia de Santa Rosa de Lima, la misma donde, 26 años antes, se habían casado sus padres. Marisela cosió el vestido de su hija con sus propias manos. 3 meses de trabajo. Seda blanca, encaje, perlas en forma de flores. Su mejor obra. El novio era Raúl Morales, profesor de historia. Tranquilo, fiable, honesto. Amaba a Gabriela sinceramente. Osvaldo estaba invitado. Gabriela lo pensó mucho, durante meses. Se enfadó. Pero decidió que era su padre. Por doloroso que fuera, él le había dado la vida, había estado a su lado mientras crecía. Debía estar allí. Pero no en un lugar de honor. Osvaldo se sentó en la última fila de la iglesia. Modesto. Callado. Con un sencillo traje oscuro de segunda mano. No se atrevió a sentarse más cerca. Miraba a su hija caminar hacia el altar. Marisela la llevaba, no el padre, sino la madre. Así lo había decidido Gabriela. Estaba preciosa con el vestido, radiante, feliz. Osvaldo lloraba en silencio. Su hija se casaba y él ni siquiera podía sentarse en la primera fila. En la boda estaban Catalina con Isidora y Álvaro. Isidora era dama de honor, con un vestido rosa pálido que también había cosido Marisela. Álvaro ayudaba a acomodar a los invitados, se sentía muy importante. 2 familias juntas. Celebrando la felicidad de Gabriela. Íñigo tocó la guitarra durante la ceremonia. Una canción que había escrito especialmente para su hermana, sobre el amor, la esperanza, los nuevos comienzos. En la mesa de la familia ampliada se sentaron Catalina, Isidora, Álvaro e Íñigo. Juntos. Osvaldo, aparte, en una mesita en un rincón. Solo. Miraba y entendía, su mentira le había costado todo. Pero los hijos habían ganado. Ahora tenían una familia más grande. Hermanos, hermanas, 2 madres que eran amigas.
De la catástrofe habían construido algo nuevo. Sin él. Después de la ceremonia, Osvaldo se acercó a Gabriela. «Felicidades, mija», dijo en voz baja. «Estabas más hermosa que nadie». «Gracias, papá», la voz era neutra. Ni cálida ni fría. «Gracias por venir. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Eres mejor que yo. Mucho mejor». Gabriela lo miró. En sus ojos había algo complejo, dolor, ira y algo más. «Raúl es un buen hombre», dijo. «Honesto. No me mentirá». El golpe fue intencionado. Osvaldo lo aceptó. «Mereces a alguien honesto. Mereces ser feliz». Gabriela se suavizó un poco, «Tal vez algún día pueda perdonarte del todo. No sé cuándo. Pero tal vez». Una pequeña puerta dejada entreabierta. Osvaldo asintió y se fue antes de que las lágrimas volvieran a brotar. Marisela y Catalina estaban sentadas juntas, observando a los que bailaban. Gabriela y Raúl giraban en su primer baile. «¿Quién lo habría pensado?», dijo Catalina, dando un sorbo de vino. «Aquí estamos. Juntas. En una boda». «La amistad más extraña del mundo», sonrió Marisela. «Pero real». «¿Eres feliz, Marisela?». Marisela pensó, mirando a su hija, ¿más feliz que hace 2 años? «Sí. Mi hija se casa con un buen hombre. Mi hijo crece, se encuentra a sí mismo. Tengo un trabajo que amo». Y miró a Catalina, una amiga extraña, pero verdadera. Por la amistad verdadera, Catalina alzó la copa. «Por nuestros hijos. Por haber sobrevivido». «Por haber sobrevivido», repitió Marisela. Chocaron las copas y bebieron. Osvaldo ya se había ido. Lo vieron salir en silencio del banquete. Una figura solitaria con un traje mal ajustado, apoyándose en un bastón. «¿Crees que es feliz?», preguntó Catalina. «No», respondió Marisela. «Y no lo será. Ese es su castigo. Vivir solo, sabiendo que él mismo lo destruyó todo. Es cruel. Es justo». La vida continuaba. Íñigo grabó un mini álbum, 5 canciones sobre la familia, la pérdida, el perdón y la sanación. Lo dedicó a mi familia ampliada. Marisela y Catalina lloraban al escucharlo. Isidora ingresó en la universidad. Quería ser psicóloga. Para entender a las personas, explicaba. Entender por qué hacen lo que hacen. Álvaro entrenaba con constancia, soñando con convertirse en futbolista. Íñigo iba a visitarlo una vez al mes y jugaban juntos. Hermanos. Gabriela dio a luz a una niña, Esperanza, en honor a la abuela. Marisela lloraba de felicidad al sostener a su nieta. Cuando Osvaldo se enteró, fue al hospital. Se quedó de pie junto a la ventana de la sala de maternidad, mirando a la diminuta niña envuelta en una manta rosa. Su nieta. No pidió entrar. No tenía derecho. Se fue en silencio. Los 4 hermanos eran muy unidos. Se comunicaban constantemente. Se apoyaban en actuaciones, partidos, defensas de proyectos. Eran una familia. Construida no sobre la mentira, sino sobre la verdad. No solo por la sangre, sino por elección. Marisela estaba sentada en su taller una noche avanzada, bordando un nuevo encargo. Afuera, Tegucigalpa se dormía. Estaba sola. Pero no se sentía sola. Tenía una hija, un yerno, una nieta. Un hijo con su música. Una madre que siempre la apoyaba. Un trabajo que amaba. Y a Catalina. La vida era extraña. Impredecible. A veces cruel. Pero seguía adelante. Siempre seguía. En algún lugar, en un pequeño apartamento de San Pedro Sula, Osvaldo también estaba sentado solo. Miraba las fotos de las personas que había amado y perdido. Vivía con sus fantasmas, su culpa y su soledad. Esa fue su elección. Su precio.
Y en el café del hospital donde una vez dos mujeres se sentaron juntas por primera vez, intercambiando documentos y dolor, ahora se sentaban otras personas con sus propios dramas, sin saber lo que había sucedido allí. La vida seguía adelante.